Hola, bienvenido una vez más. El día de hoy te traemos un tema sumamente importante. Te vamos a hablar del resultado de tus asociaciones. Tú dirás, ¿el resultado de mis asociaciones, Elizabeth? Sí. Traemos un coach de vida que te va a explicar la importancia de las personas con las que tú andas, tu mentalidad como entrepreneur y qué tienes que hacer para tener esto. Así que sin más preámbulo, le traigo a mi querida amiga Silkia Rodríguez. Hi, Silkia. Hola Elizabeth, feliz de estar aquí nuevamente. Yo también feliz de que estés con un tema tan importante para nosotros, lo que trabajamos por nuestra propia cuenta, que a veces nos envolvemos en tantas cosas que nos olvidamos que hay reglas básicas para poder tener crecimiento en cualquier industria. Como estaba escuchando en tu podcast, no importa la industria en que tú estés, ya sea que estés en bienes raíces, que estés en taxes, que estés vendiendo Amway, Avon, lo que tú quieras. La mentalidad y las cosas que vas a aprender el día de hoy con Silvia, vas a darte cuenta cómo van a cambiar de 0 a 100. Mira Elizabeth, ¿sabes qué? La realidad es que tu negocio nunca va a ser tan bueno o tan malo como afuera te digan. Va a ser tan bueno como de aquí a aquí te digan. Así que todos los días gente comienza nuevos emprendimientos, pero también todos los días un montón de gente se rajan, como decimos en Puerto Rico. Así que o se cuitean o se dan de baja o peor aún, lo ponen para el lado y lo dejan ahí como que sí, estoy aquí, pero en un club social y no en un negocio que te produce dinero. Así que hoy vamos a averiguar qué es eso que está pasando, con quién tú te estás asociando y qué es lo que está haciendo que tu negocio, mira, de aquí a aquí no funciona porque afuera puede ser la mejor oportunidad. Y sabes lo que estuve averiguando. Cuéntame. Estuve averiguando cuando estaba preparándome para el podcast que hay médicos que son exitosísimos y ganan un montón de dinero, mucho más de 6 cifras y hasta 7 cifras. Pero también hay médicos asalariados, hay profesionales de real estate asalariados y hay empresarios sumamente exitosos también. Y asimismo, preparadores de taxes, médicos, enfermeras, abogados, en todas las ramas, tú puedes llegar a tener tu propio negocio o simplemente decides quedarte por lo seguro, Es que no por es el seguro. salario. Exacto. Y ya sabemos, porque lo hemos hablado antes, que nada malo con que tengas un empleo, si es lo que tú quieres tener. Pero si tú eres de los que piensas como nosotras, que hay un poco más y que puedes tener un ingreso por cuenta propia desde tu casa y que realmente sí estás dispuesto a poner la disciplina necesaria, desaprender y aprender cosas para entonces encajar en esto que es el mundo empresarial, pues sabes que primero te felicitamos y segundo, te decimos que te vas a, como ya hemos hablado otras veces, tú te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Así que la pregunta es si desde el último live que hicimos hasta este live, tú hiciste el análisis de quiénes son esas 5 personas con las que tú te pasas, con las que tú pasas más tiempo, porque tú tienes como que este grupito donde estás ahí constantemente, janguean juntos, estudian juntos, aprenden juntos y están todo el tiempo juntos, entonces tú te vas a convertir en el promedio de esas 5 personas. ¿Qué sucede, Elizabeth, si tú eres en este grupo? Hay uno que siempre se está quejando. Hay Uy, sí. uno que todo lo empieza y nada termina. Uh-huh. Uno que sabe de todo, es mecánico, es médico, es abogado, es financiero, es de todo, pero solamente trabaja a 8.50 la hora. That's Y true. el número 4 es desempleado. Y tú eres el quinto que está tratando de emprender un negocio. ¿Qué está pasando con este promedio en este equipo en el que tú estás jangueando, como decimos en buen español, ¿verdad? O tú estás frecuentando. Es un equipo que te va a llevar al éxito, es una asociación que te va a sacar, te va a ayudar a salir de tu zona de comodidad. No, No. cuando hablamos de negocios, Elizabeth, por lo general, te presentan una idea y tú dices, yo se lo voy a preguntar a mi vecino, déjame preguntarle a ver qué es lo que él piensa de esta oportunidad de negocios, pero resulta que tu vecino, cuando tú entras en el sofá principal de la casa, tiene hasta, mira, hasta un hueco, porque Ay, llega de sí. trabajar a las 5:30 de la tarde, agarra el control remoto y empieza
Ve todas las noticias, todos los noticieros, todos los programas de chisme, todos los de farándula y no hace nada más. ¿Es realmente esa la persona indicada para darte una opinión o un consejo acerca de un emprendimiento? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque quizás te va a hablar de lo que de oído a oído ha pasado y a veces cuando te sientas a hablar con una persona así, te va a impactar con el promedio de las 5 personas que él frecuenta. Así que definitivamente tenemos que entender que el éxito no lo va a determinar ni los estudios, ni la profesión, mucho menos el talento. Conocemos gente talentosísima y si tú tienes duda de esto, yo te invito a que hagas como yo. Yo fui a Las Vegas y caminé por Las Vegas Strip y ¿sabes qué me sorprendió, Elizabeth? Gente tan talentosa, cantantes de ópera, músicos, actores, magos y ¿sabes qué? De ambulantes, homeless. Así que el talento no determina el éxito. ¿Y entonces qué lo determina? Pues mira, lo determina la acción sumada a la preparación, porque tienes que tener conocimiento en lo que quieres hacer y orientarte, ¿verdad? Buscar, irte preparando. Y esto lo vas a multiplicar por la consistencia, porque el problema muchas veces no es que tengas deseos de emprender algo o tengas la necesidad de ganarte algún dinero adicional. La mayoría de los casos, la gente fracasa por no planificar. Entonces, sabiendo esto, quiero contarte que una de las estadísticas de este coach de real estate que se llama Tom Ferry, dice, Elizabeth, que 60,000 agentes abandonaron la industria en 2023. Wow, y no ha acabado el año. No, no ha acabado. Estamos en el mes número 6. Oye, Elizabeth, yo te pregunto, 60,000 agentes, ¿son poca gente o son mucha gente? Bastante. Esto significa que 3 personas cada 37 segundos abandonaron su sueño de ser un agente de real estate exitoso. La pregunta es, ¿por qué? Mira, en ocasiones porque su producción había bajado, en otras ocasiones porque tenían problemas para generar leads, en otras ocasiones porque los sistemas para generar leads quizás resultaron costosos. You name it. Habían razones válidas, pero tú y yo sabemos que todas estas razones, cuando tú las colocas en una balanza, si en el lado A tú tienes un gran porqué, y tú estás asociándote con las personas correctas y tienes un mentor correcto, los obstáculos y todo lo que vaya pesando en el otro lado va a ser peso, pero tu mentoría, tu coach, tu asociación lo va a ir balanceando para que no te quites. Mira, yo no conozco y mira que yo busco historias de la vida real y yo voy a estas aplicaciones de ver películas y yo no veo ficción. Yo busco todo lo que sea de la vida real, inspiracional. ¿Y sabes qué? No conozco ninguna sola historia de alguien que haya resistido, persistido, se haya preparado y haya continuado en el camino que no haya tenido éxito. Así que si hoy tú estás reconsiderando abandonar esa idea que comenzaste, antes de abandonar, evalúa tu asociación, con quién estás pasando el mayor tiempo. ¿Quiénes son esas personas? Mira, a veces son tus hijos, tu esposo, tus suegros, tus papás, pero ¿y dónde está tu asociación profesional? ¿Dónde está la gente que te reta? Y esto es algo importante, Elizabeth, si en el grupo que tú te pasas, tú eres el que lleva la voz cantante, tú eres el que siempre tiene la razón, el que enseña a todo el mundo, el que sabe cómo hacerlo todo, te tengo noticias, te vas a morir ya mismo profesionalmente porque estás dejando de crecer. Tú necesitas tener grupos donde tú lideras y necesitas tener grupos donde tú te sientas, aprendes, creces y cambias, porque lo contrario es que te vas a estancar. Entonces, ya sabemos esto, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Mira, la oportunidad real del éxito descansa
en las personas que nunca se rinden. Correcto. Ese es el tip número 1 que tú vas a apuntar por ahí hoy, es no te rindas, no lo tienes permitido. Eso es un lujo que no te puedes dar en este momento. Número 2, es más fácil llegar al tope y soltarlo todo, estrellarlo, sabotearte y empezar de nuevo, que una vez alcanzaste el éxito, lo saboreaste, permanecer. Por eso necesitas asociarte siempre con alguien que vaya un poquito más al paso que tú. Y si bien es cierto, perdón, que vas a compartir con todo tipo de personas, no estamos diciendo que dejes a tus amigos y a tu familia de lado, eso no es. Te estoy diciendo que tienes que balancear el tiempo que estás pasando leyendo, estudiando, preparándote, ejercitando tu mente, los memory joggers para cuando estamos hablando de trabajar desde casa. Tú necesitas tener una lista ahí de frente a ti. No puedes simplemente delegarlo a qué pasará, será cierto. Mira, yo tengo por aquí mi planner y ¿sabes qué? En mi planner están todos los posibles nombres de personas con los cuales yo tengo que hablar acerca de algún asunto de negocio. Y en estos días estaba conversando con un amigo y le digo, oye, yo todavía siento que hay más cosas que quiero hacer. Mira, hasta Shaul quiere salir en el live hoy. Mira, cerré la puerta y como quiera abrió la puerta. el plan que estoy usando para real estate y de verdad que me fascina. Estoy trabajando con ella y aquí pongo los leads que consigo, las veces que hablo con las personas con quien tengo que hablar. Es todo real estate. Tengo aquí la de TSG y aquí tengo la de real estate. Todo lo que estoy haciendo. Espectacular. Sí. La de TSG yo la tengo ya crucificada. Tengo que hablar con tu mentora para que te consiga otra entonces. Sí, tengo que hablar con ella. Mira, Elizabeth, y sabes una cosa, algo de lo que tenemos que cuidarnos, especialmente en este tiempo, y lo que viene de esta segunda etapa del año, es una de las razones por lo cual queremos estar aquí con ustedes semana a semana o una vez al mes o como sea que el tiempo nos lo permita, es porque ahora se va a levantar así en el ambiente todo lo que es la política, los issues, las leyes que están aprobando, los cambios que vienen, y como que el mundo tiende a levantar las manos y paralizarse. Pero yo quiero decirte que en el medio de la pandemia, y esto lo conversaba ayer con una empresaria en coaching, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo decir que la pandemia para mí fue desastrosa. Yo te tengo que decir que la pandemia para mí fue lo que me posicionó en mi negocio y fue lo que me hizo así. Uf, tú puedes hacer muchas cosas a la vez. Oye, y trabajábamos en pijama de la cintura hacia abajo y con chaqueta de la cintura hacia arriba. Todos aprendimos a usar 40 aplicaciones a la vez. Aprendimos más de tecnología. Éramos buenas en tecnología, pero aprendíamos de tecnología. Y entonces, ¿tú sabes qué? Mira, aprendimos a lidiar con cosas como esta. Oh my God, sí, con los ritmos de la familia. Sí, las niñas, me acuerdo el día que tu mamá estaba friendo las frituritas y estábamos en un live, pero sí, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Aprendimos que si no nos rendíamos, algo iba a pasar. Y una de las cosas que yo le doy gracias al Padre de haber conocido a Elizabeth es porque cuando ella ha estado low, yo no estoy low. Cuando yo estoy low, ella no está low. Así que esta asociación puede balancear nuestro mundo y ayudarnos para que cuando viene el reto, cuando viene la prueba, cuando viene el desánimo es la cosa más embustera y más terrible que tú puedas padecer, porque definitivamente, ¿sabes qué? El éxito no es un lugar a donde tú llegas y ahí te quedaste. Oh, no, éxito es la jornada que caminas hasta alcanzar lo que deseas. Y entonces, sabiendo esto, Elizabeth, la prueba, el reto, los momentos malos en la industria te dicen a ti que tú necesitas aprender a sobrepasar cada una de estas cosas.
Oye, en estos días alguien me decía, mira, pero tú sabes que dicen que pronto no se van a vender más casas. Y le dije, a mí no me preocupa eso. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, pues porque yo no solamente sé vender casa, yo sé vender casa, sé comprar casa, sé enseñar a los clientes a invertir para comprar una casa que quizás una familia sola no la puede pagar, convertirla en una multifamiliar. Sabemos hacer taxes, tenemos licencia de seguro, planificación financiera. Y sabes qué, todavía tengo algunas otras ideitas por aquí dándome vueltas para que si en algún momento dado alguna de nuestras líneas de ingresos falla, vamos a implementar otra en acción inmediatamente. Pero lo que nunca más vamos a hacer es sentarnos a esperar que las cosas cambien haciendo lo mismo. ¿Tú sabes que esa es la verdadera definición de locura? Locura es cuando tú piensas que haciendo lo mismo que has venido haciendo por tantos años, algo diferente va a suceder. Ahora, si tú accionas, aunque sea un poquito, un tantito de diferente, definitivamente el camino va a comenzar a ser diferente. La motivación es importante, ¿sabes por qué? Porque es la gasolina necesaria para que el motor de tu vida siga hablando. Yo quiero que entiendas una cosa, el motor de tu vida no está aquí, no es el corazón, no es la pasión, no es el corazón de león, de ganador, de campeón que tenga. Tu motor está aquí. Lo que él te diga que hagas es lo que tú vas a hacer. Lo que tu cabeza diga, ay, Elizabeth, de verdad, tú no puedes porque tú estás metida en este revolú. ¿Cómo que no? Yo sí puedo. Exacto. Y si tú no empiezas a hacer exactamente la reacción que Elizabeth hizo en este momento, porque ha leído lo suficiente para saber que esas palabras no son para ella, así que inmediatamente tú no vas a poder evitar que llegue la prueba, el desánimo, que te salga mal, que el cliente se moleste, que se caiga el caso, que el cierre no se dé, que jamás te llegue el clear to close, que el IRS le envíe 70 cartas al mismo cliente, que los taxes no aparezcan, que se enviaron por correo, que el tracking está ok. Tú no puedes controlar lo que no puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es qué haces y cómo lo haces, ¿verdad? Tu actitud y tu actividad. Así que sabiendo esto, tú te vas a enfocar en mirar hoy mismo, no lo dejes para mañana. Hoy mismo coloca en tu lista quiénes son esas 5 personas con las que yo estoy pasando más tiempo. Y de acuerdo a esto, entonces, te vas a disciplinar para comenzar a compartir con personas que te lleven a tu próximo nivel. Mira, yo soy una mosca social, una mosca social. Sí, a mí no me gusta socializar. De verdad, pero tú eres muy sociable conmigo. Sí, yo me he educado para ser sociable, ¿sabes por qué? Porque me gusta el resultado de socializar, pero yo soy una persona extremadamente tímida, aunque no lo parezca. Esto que ustedes ven aquí frente a estas cámaras es el resultado de 9 a 10 años de preparación, estudio y compromiso con mi futuro y el de mis hijos y mis nietos. Entonces, por ello, yo soy capaz de cualquier cosa, incluso de cambiarme, incluso de aprender, incluso de mejorarme, incluso de retarme, incluso de hacer cosas que al principio eran bien incómodas, como sentarme a hacer llamadas. Y te tengo que decir algo, ¿sabes qué? Las primeras veces me contestaban el teléfono y yo colgaba igual que si no me hubieran contestado. Y me echaba a llorar. Y decía, no voy a poder, no voy a poder, pero agarraba el libro y el libro decía, tú sí puedes, tú sí puedes. Entonces me comencé a asociar con personas que tenían los resultados que yo quería en mi vida. ¿Y sabes lo que ha ocurrido? Que paso a paso, no es mágico, no es una varita mágica, paso a paso, costumbres buenas que ellos tenían en su vida, que eran de éxito y eran buenas para ganar, las fui adquiriendo, como el hábito de leer, el hábito de buscar información y aprender acerca de cosas que no sabía. Y también, ¿sabes qué? Empezó a pasar que ahora mis respuestas
eran como ahora cuando yo le dije a Elizabeth, tú no puedes, ¿cómo que no? Watch me. Porque ya estás programándote para ir al próximo nivel y tu cerebro va entonces a empezar a repeler, en lugar de las oportunidades, va a empezar a repeler todo lo que sea negativo y venga a atentar contra ese plan que tú tienes. Entonces, sabiendo esto, vas a anotar en tu libreta, yo necesito asociarme con personas primero que me reten. Y no es que hagan competencia contigo, es con personas donde quizás tú tienes que leer del tema para poder hablar. Personas que son cultivadas, que conocen de temas internacionales, personas que dominan temas quizás de política o de computadora, con áreas con las cuales tú quizás no te sientes tan cómodo, necesitas comenzar a pasar tiempo con estas personas. Si tú estás en el negocio de bienes raíces, en el negocio de taxis, en el negocio de seguro, en el negocio de finanzas, pues tú necesitas saber y entender acerca de lo que está pasando en el mundo en esta área. Por lo tanto, tú necesitas pasar tiempo con personas que tienen conocimiento en estos temas y tú, mira, puedes ponerlo ahí y te vas a la biblioteca de tu ciudad y verificas cuándo son las reuniones de los ciudadanos del área. La Cámara de Comercio es un excelente recurso de cada ciudad donde puedes ir y buscar información sobre las compañías que tienen recursos. En Estados Unidos existe lo que se llaman los centros de carrera, que tú puedes ir allí también y empiezas a saber seminarios que estén dando. Puedes aprender no solamente inglés, puedes aprender otras cositas, computadoras, coding básico, cómo hacer un buen resumen, cosas que vas a necesitar para poder llevar tu negocio al próximo nivel. Y entonces necesitas entender que cuando te estás disciplinando, siempre va a llegar un momento de resistencia. Ahora mismo tú has bajado muchísimo de peso y eso te ha costado disciplina, te ha costado desarrollar el carácter correcto, adaptar el paladar a cosas que quizás no te gustan, también quitarle eso que él sí pide. Oye, usted nunca se ha acostado a dormir, está completamente a dormir y de momento le huele así como un cupcake, a pizza. Mis hijas están aprendiendo a bake. Oh my God. Y te despiertas así como Mickey Mouse en los muñequitos. Por el olor vas volando hasta, yo les digo los viernes que aquí siempre hay cena y traen un montón de postres y nos reunimos en familia. Y yo les digo, se llevan todos estos demonios cuando se vayan. Porque ellos, sí, porque ellos de noche los metemos a la nevera y ellos empiezan, cómeme. Como estamos en la meta de lograr ¿verdad? Tienes una meta por lograr, tú no te permites sabotearte. Y quiero hablarte de lo que es el sabotaje emocional. Sabotaje emocional es cuando te permites cansarte. Tú sabes que el fracaso de un empresario no comienza el día que se rinde, comienza el día que el estrés es mayor que su energía, que sus miedos son mayores que su motivación y su interés de regresar a la zona de confort empieza a pesar más que el poder controlar tu propio éxito. Y tú sabes qué cosa tan dolorosa es que tú empieces tú mismo a sabotearte diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor esto de verdad no es tan bueno. A lo mejor esto de yo controlar mi tiempo y lo que me estoy ganando, a lo mejor no es como que tan fácil. Y cuando tú abres esa puerta, el desánimo llega la tristeza, llegan las complicaciones, los problemas se ven más grandes que tus sueños. Pero volvamos a la balanza que hablábamos al principio. Aquí es donde entra tu coach, tu mentor, haces ese texto inmediatamente 911, zona de confort llamando. ¿Y sabes qué? Inmediatamente tu mentor o tu coach te va a poner de frente a tus sueños y te va a decir, Elizabeth, ¿te acuerdas por qué estás haciendo esto? Cuéntame, ¿cuáles eran las 3 razones por las cuales tú no quieres volver a ser un empleado? ¿Qué cosas del mundo laboral es lo que tú menos te gusta?
y vuelves a refrescar. No, pedir permiso para poder hacer mis cosas. Exacto. La libertad, Elizabeth, la libertad de controlar y el no depender de una seguridad falsa. Y si yo te digo hoy, Elizabeth, ¿cuáles son las 3 cosas que más tú valoras de trabajar por cuenta propia? Pasar tiempo con mis hijas. Pasar tiempo con tus Esa es la hijas, esa es una. determinar mi horario Determinar tu horario y poder hacer lo que me gusta. y poder hacer lo que te gusta. Fíjate que ahí no estuvo un signo de dólar en ningún lado. Es importante ganar dinero, porque algo que te debes cuidar mucho, y esto lo conversábamos en estos días con una persona que estaba molesta porque le estaban haciendo un requerimiento de producción en una empresa y llega donde mí para poder reestructurar sus metas. Y me decía, pero es que no es justo. Yo asisto a todas las reuniones, yo hago todo, pero pues no tengo éxito, no estoy vendiendo. Y yo le pregunto, ¿tú te has preguntado cuál es la finalidad de esta asociación con esta empresa? Y se me queda mirando y me dice, bueno, pues vender, exacto. Entonces, si no se está cumpliendo la finalidad por lo cual esta asociación tuya con esta compañía está funcionando, pues ellos tienen el derecho a cancelarte tu membresía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ponerte a producir. Pero es que yo he hecho todo. No, si hubieras hecho todo, el resultado estuviera ahí. Ahora tienes que entender los números. 25 contactos para que 5 se interesen, para que 3 te permitan presentar, para que 1 tome la decisión de iniciar. Entonces, si tú quieres hacer 5 al mes, ¿cuántos tienes que hacer de 25? 125. Si hiciste 17, no te quejes si tienes 0 cierres. Los números no se equivocan, Silvia. No mienten, Elizabeth, y los números nos explotan en la cara cuando nos sentamos con el coach con la agenda y te dice, ok, ¿cuántas llamadas hiciste? ¿Llamadas? ¿A quién? ¿Cuántos contactos hiciste? Contactos. Sí. Ajá, el ciclo de trabajo. Contacta. Primero, haz la lista. Si no tienes una lista. Si tú trabajas por cuenta propia, mira, no importa que vendas ventanas, no importa que vendas cualquiera de estas compañías de productos para el cuidado personal, maquillaje, perfume. Si tú no tienes una lista de clientes y prospectos, ¿en qué negocio es que tú estás? ¿En qué negocio es que tú estás? Si tú te encontraste hoy conmigo, digamos, en la fila del banco y tú no tienes la camisa puesta con tu logo y nos saludamos, hola Elizabeth, wow, tantos años sin verte, ¿qué es lo próximo que debe pasar? Introducir lo que estoy haciendo corriendo. Exacto, 30 segundos. Tú necesitas tener tu speech de 30 segundos. Mira, Elizabeth, sé que estamos súper arrolladas las dos. Yo necesito ponerme al día contigo. Dime una hora que te pueda llamar y hablamos un poquito. Ah, pues mira, Silvia, no sé, el jueves a las 5. Perfecto. Elizabeth, ¿cuánto tiempo tienes? 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mira, tengo como media hora. Perfecto. Llegas a la llamada, al Zoom, y vas con tu agenda en mano. ¿Cómo están tus hijas, Elizabeth? Cuéntame qué es de tu vida, tu mamá, tu papá, cómo está todo, vamos para adelante, esto, lo otro. Oye, Elizabeth, y vuelve, ¿sabes qué? En 30 segundos a cerrar. Estoy trabajando en estas áreas. Quiero enviarte un email con mi información por si en algún momento tienes a bien referirnos a alguien, pues tienes ahí mi información de contacto, ¿te parece? Exacto. So simple. No le vas a caer arriba a gente que hace 2 años que no le hablas para llamarla, o por favor no hagan lo que hace tanta gente en las redes sociales, que estoy, pero mira, así de dar un training en Facebook de cómo prospectar en Facebook. ¿Cuándo lo hacemos? Porque Elizabeth, ¿cuántos inbox tú recibes al día? Oh my ¿Te God. puedo hacer una pregunta?
No, de Instagram. Ahora se mudaron para Instagram. Ahora mi Instagram está cada rato recibiendo mensajes de gente que yo ni siquiera sé quiénes son y su forma de prospectar es tan no approach. Yo le envío yo le envío los cuatro coaching que tenemos disponibles y ¿sabes una cosa? Porque es impersonal y en la época en que tú y yo estamos viviendo y estamos haciendo negocios en la calle, la victoria se la va a llevar el que tenga la información, el contenido de valor, pero el que desarrolle la relación con el cliente, se lleva el cliente. Entonces, ¿sabes qué? Tú necesitas desarrollar una relación de confianza con tus prospectos que te lleven al punto de cuando tú digas, diga, Elizabeth, llámala. De una ¿Y vez. sabes qué? Para esto te va a costar trabajo. Y al principio vas a tener que invertir muchas horas en contestar preguntas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú vas a hacer o con lo que puedes hacer por las personas. Pero tú sabes una cosa, tú tienes idea de cuántas veces la marca de refrescos, que es rojo y blanco, para no decir el nombre y nos bloqueen después el live, cuántas veces intentó salir al mercado y no pudo. ¿Cuántos ajustes ha sufrido en su imagen desde que comenzó hasta el presente para que hoy tú vayas a un restaurante y digas, dame esta marca? Exacto. El trabajo de posicionamiento de marca ha sido increíble. Lo que es el branding, todo lo que tiene que ver con las campañas publicitarias, el crear que las personas sintieran cuando vieran la marca, sintieran placer o dolor, que eso es lo más importante de una marca. Sientes hasta las burbujitas. Exacto, y eso es lo que ha hecho la marca, crear ese placer, y eso es lo que en publicidad está, o creas placer o creas dolor, pero tienes que crear algo. Si tú pones una imagen y no crea nada en el público, no va a pasar nada, porque no estás logrando que llegue a esa necesidad, y eso es parte primordial de la publicidad, o placer o dolor, pero tienes que crear algo, y si quieres realmente que venda, tienes que crear dolor. I know it sounds bad, but es de la publicidad. Es que si no lo necesitas, ¿para qué lo vas a comprar? Exacto. Entonces te tengo que hacer consciente de que lo necesites. Pero mira, te voy a contar en relación a eso. Uno de mis mayores temores siempre ha sido usar las emociones en las ventas. Pero resulta que es que las ventas precisamente es usar las palabras de una forma, de una forma específica para lograr que la persona entienda que tiene necesidad de eso que tú le estás ofreciendo. Vamos a hablar, por ejemplo, de un servicio, de un seguro funeral. La pregunta es, ¿todos nos vamos a morir? Por supuesto. ¿Cuándo nos vamos a morir? Solo lo sabe Papito Dios. Entonces, necesitamos un seguro funeral. A menos que tengas $40,000 en el banco destinados para eso. Si en la evaluación, si en la evaluación el cliente te dice, no, Elizabeth, mira, yo tengo $25,000 que están aquí a nombre de mis hijos para cuando me pase algo, con eso yo disponga, pues no necesito un seguro funeral. Pero si la persona tiene $300,000 en deuda, no tiene seguro, no tiene lote en el cementerio, debe la casa, debe el carro. Entonces, ¿sabes qué? Tú no le estás creando una necesidad, tú lo estás poniendo en perspectiva de su necesidad. Y asimismo, con el perfume, con el desodorante, hasta con las casas. ¿Cuántas personas te han dicho, Elizabeth, en el pasado mes, es que cómo están las cosas ahora con los intereses y todo? Yo no voy a comprar casa porque los intereses están altos. Bastante. ¿Y a qué por ciento se paga el interés de la renta? Al 100%. Al 100%. Yo hice un video esta semana y lo puse en las redes sociales de si estás pagando $2,500 al mes, en 5 años pagado $150,000 del mortgage de otra persona. A veces tenemos tanto miedo de hacer las cosas y nos quejamos y estamos pagando un dinero, pero tenemos miedo de nosotros ir y sentarnos y pasar. Okay, el proceso de comprar una casa sí es un proceso que tienes que prepararte mentalmente porque te van a pedir papeles, hay que tener todo, es como un time frame, tiene que estar todo en tiempo. Pero como dice Silvia, estás pagando, estás manteniendo el mortgage de otra persona.
más sin ninguna ganancia. No vas a tener al final un equity de esa casa porque esa casa no es tuya. Ni puedes declarar ninguna de las deducciones de los impuestos. No puedes hacer nada. Exacto. Entonces, la realidad es que lo que tú necesitas es sentarte con un coach, con un mentor, con un profesional en el área para desarrollar tu idea. Mira, yo tengo personas que me han dicho, a mí no me interesa en este momento comprar casa porque no puedo asumir el mantenimiento de una propiedad. Perfecto. Pues entonces vamos a rentar, pero vamos a poner a una línea de ahorro donde tú vas a tener una cantidad de dinero para cuando estés listo, entonces tomamos el paso y ahí está la reserva para que lo puedas hacer. Pero sabes una cosa, mira, te quiero cerrar casi por aquí con estos dos pensamientos. Primero, necesitas entender que solamente puedes llegar tan lejos como lo que puedas ver. Cuando nosotros te hablamos del Vision Board, cuando nosotros te decimos tienes que ponerlo de frente, tienes que tener tus metas y tus sueños de frente, escritos, no puede ser a tu mente, no es que yo sé lo que yo quiero, no lo sabes. Si tus ojos no lo ven, no lo puedes alcanzar. Y lo otro es que, ¿sabes qué? Cuando tú te des cuenta de que tú eres la única persona que puede administrar tus habilidades y eso es una responsabilidad suprema, entonces te vas a dar cuenta de que si tienes éxito o tienes fracaso, es única y exclusivamente tu responsabilidad. Eso es 100% seguro. Y es una de las enseñanzas más grandes que he tenido en lo que es liderazgo. Yo soy responsable de lo que me pasa, yo soy responsable de mis resultados, soy responsable del dinero que está en mi cuenta de banco y soy responsable de lo que me va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque lo que yo hago hoy determina lo que va a pasar mañana en mi vida. Si yo me quedo sentada mirándome las uñas, viendo doramas, adivina qué, mañana no me puedo quejar si no tengo para pagar la renta. Es parte de... La mayoría de las personas que abandonan una oportunidad de trabajo por cuenta propia, Elizabeth, lo hacen en la perspectiva de que no pueden, no puedo, necesito dinero, tengo que pagar. Pero la razón que los llevó a querer emprender fue precisamente quizás necesidad de dinero adicional. Y algo yo aprendí muy temprano en mi vida como empresaria, y es que si el problema es de dinero, se resuelve produciendo dinero. Si tú estás emprendiendo en el área de bienes raíces y necesitas vender cupcakes, en lo que te posicionas en bienes raíces, hazlo. Si tú necesitas, no sé, lo que sea que necesites hacer legal y moral, mientras alcanzas la próxima posición, hazlo, porque no solamente vas a compartir con gente adicional que quizás va a necesitar tus otros servicios, sino que te vas a exponer a estar frente a posibles testimonios que van a cooperar contigo, porque están cooperando contigo, pero a la larga van a decir, oye, yo he visto a esta persona no solamente emprender, alcanzar, cosechar, crecer y desarrollarse. Y cuando ya estés entonces en la cima, aprende que puedes llegar lejos solo, pero puedes llegar mucho más lejos en equipo y comienza a enseñar a otros a hacer lo mismo que tú hiciste. Entonces, pensar positivo es bueno y es necesario. Haz ejercicios con tu espejo. Párate frente a la cámara de tu computadora y da tu presentación mirándote. ¿Qué gestos estás haciendo? Mira, yo no puedo dejar de hablar con las manos, tú sabes. La sonrisa, ¿cómo te estás mirando? Hay veces que al principio cuando le estamos diciendo al cliente, estamos aquí en la parte de atrás, pero es que yo no puedo pagar este producto. Yo le estoy hablando de esto, pero yo no creo que esto es verdad, lo que yo estoy diciendo. Y si tú no puedes creer y eres producto de tu producto, difícilmente tu mensaje va a ser, mira, como una pega para que esa persona reciba y diga, ¿sabes qué? Yo voy contigo porque la gente quiere seguir a líderes que saben a dónde van.
La gente no quiere seguir a una persona que está, déjame ver, Elizabeth, ¿y qué estás haciendo? No, pues mira, ahora estoy haciendo esto y mañana estoy haciendo tal cosa, pero mira, aquello que estabas haciendo, no, ya yo no estoy haciendo eso, chica, eso mira, eso fue un fiasco, ajá, y era lo que yo quería emprender. Entonces, no es lo mismo que tú digas, mira, yo estoy trabajando esta línea, tengo esta y esta disponible también, pero ¿qué es lo que tú estás buscando? Porque te mantienes profesional y el profesionalismo no está atado a que estés vestido con chaqueta ni con corbata, está atado a lo que tu boca diga y convence a la persona que te está escuchando de montarse contigo en esa aventura y de salir de su sofá de zona de confort y arrancar. Así que apuntaste el número que vas a marcar, el mensaje que le vas a enviar a Elizabeth 911 zona de confort llamando para que ella sepa que tiene que correr por ahí y ponerte tu sueño de frente para que no te rinda. Y si no te rindes y estás dispuesto a persistir lo suficiente, me gustaría poderte decir que son 30 días, 5 días, 20 días, 15 días, pero no tengo una respuesta. Porque ¿cuánto tiempo te va a tomar? Imagínate que tienes un cubo con 1.000.000 de pelotitas negras y tú necesitas encontrar una pelotita blanca. ¿Cuántas pelotitas sacarías del bote o del cubo a la vez para avanzar a encontrar esa pelotita blanca? Bastantes. Entonces, a dos manos, ¿verdad? Así mismo tienes que tomarte la vida a dos manos. Asociate con ganadores, asociate con personas que te reten, haz el ejercicio consciente de pasar tiempo con personas que te aporten a tu vida, que seas accountable, que tengas que dar cuenta. Mira, Elizabeth, de verdad no lo alcancé porque me tomé el fin de semana libre, me quedé en el sofá viendo series. Pues también no hay problema, encabulla y vuelve y tira. Y sobre todas las cosas, reclútate a ti mismo primero en la visión que quieres llevarle a otros para que tu lenguaje, tu hablar, tu compromiso se pueda sentir en la pasión de tus palabras y de esta forma yo estoy segura de que definitivamente la gente va a querer seguir contigo a donde quiera que tú vayas. Ahí te doy toda la razón. Y algo que dijiste, que me acordé mucho de una reunión que fuimos de Tony Robbins, los pensamientos limitantes. Y hay que luchar y trabajar contra los pensamientos limitantes. Y cuando ellos lleguen, haz como si tuvieras una escopeta, tírale y desaparécelo. Especialmente nosotras las mujeres, que tenemos tantas cargas, tenemos que aprender a trabajar con estos pensamientos. Los pensamientos que te dicen, no, Silvia, tú no puedes hacerlo. No, Silvia, tú no eres suficiente. No, Silvia, eso no es para ti. Silvia, no. Pedro lo hizo, pero tú no puedes. Elizabeth lo hizo, pero tú no puedes. Tú tienes condiciones que no te permiten hacerlo. Todos esos pensamientos, y te lo digo porque me ha tocado, he pasado y me ha tocado aprender, ok, vamos a cambiar el canal, a poner un canal de Tony Robbins, de John Maxwell, Julio Velázquez, cambiar el canal para recordarme de que esos son pensamientos que no me van a traer ningún provecho, que no me van a ayudar y que tengo que volver a sintonizarme con la línea hacia donde yo voy. ¿Sabes una cosa, Elizabeth? Y tómate tiempo para estar calmado. Toma tiempo para hacer lo que llamamos un empoderamiento y es ese tiempo que aparentemente no está pasando nada en tu vida y tú te sientas y analizas cuál es la meta, dónde estoy, hacia dónde voy, qué estoy haciendo. Déjame hacer accountability aquí. Ah, pues mira, lo que está pasando es esto. Y escucha lo que tienes que decir tu mente y tu corazón en medio de ese proceso que estás experimentando para que veas que los obstáculos no son más que los escalones que te faltan para alcanzar el éxito. De esta forma, mira, te vas a poder comenzar a inspirarte adentro hacia afuera. Y recuerda que siempre, 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 y con esto me voy, yo te digo, el que depende de motivación es como el que usa una máquina de oxígeno. No se puede alejar más de lo que el cablecito o la manga le da. Pero el que vive inspirado le gana la alarma por las mañanas, alcanza sus metas, siempre está buscando un nuevo nivel, crece en todas las direcciones y disfruta la jornada de crecimiento. A veces se gana,
pero siempre, siempre, siempre se aprende. Se aprende. Eso sí es verdad. Gracias, Silkia, por esa excelente hora. Aprendimos muchísimo. Deja de saber en los comentarios qué deseas aprender, Silkia. Silkia, ya te voy a comprometer con el próximo live, que sea cómo prospectar en Facebook. That's it. Ya lo vieron, la tenemos apuntada. La próxima live con Silkia. Así que déjale saber en los comentarios qué más quieres aprender, qué libro ella está leyendo que tú quieres leerlo para que salgas de ese encasillamiento y puedas seguir creciendo. Así que gracias a todos. Gracias, Silkia, como siempre. Besitos de chocolate. Nos vemos la próxima. Que tengan buen día. Bye bye.